Buenos días, buenas tardes, depende de cómo nos estén mirando nuevamente a este segmento de Comunidad Global. Obviamente, como cada segmento me acompaña en la co-conducción Evelio Matute, así que Eve, buenos días. Y bueno, en el día de hoy tenemos el honor de recibir al licenciado Julio Vera, quien es psicoterapeuta certificado en la MBCC, el Comité Nacional de Cónsules de Estados Unidos, es educador especializado en la gestión directiva, consultor en gestión de recursos humanos, es también docente universitario, trabaja en el desarrollo humano, en consultorio, grupos y empresas. Así que, querido Julio, gracias por tu tiempo en el día de hoy. Gracias a ustedes por la invitación, buen día. Y bueno, tiene una particularidad nuestro licenciado, que ¿cuál es, querido Elio? Que como todos los invitados a este hermoso segmento, es migrante. Sos de Uruguay, ¿correcto? Sí. ¿Cuánto tiempo tienes en Argentina? En Argentina llevo ya 33 años. Algo. Sí, más tiempo viviendo en la Argentina que en mi país de nacimiento. Así que, digamos, soy rioplatense de alguna manera. Sí, cuando ustedes me proponían hablar un poco de mi experiencia como migrante, yo estaba pensando en esta condición que si se quiere tenemos todos los seres humanos desde que estamos sobre la faz de la Tierra, ¿no? Si uno piensa en Lucy, aquel primate, digamos, primigenio, que salió del África, después la especie se diseminó por todo el mundo, estamos siempre, de alguna manera, viajando y ocupando nuevos espacios, ¿no? Pero es importante también resaltar en este sentido humano de la migración, porque uno puede a veces entrar dentro de una estadística, puede entrar dentro de un estudio sociológico, puede entrar dentro de un estudio económico como migrante, pero el factor humano, ¿no?, que es aquel que tiene que ver con qué nos pasa al momento de abandonar aquella tierra. Claro. A mí me gusta mucho los griegos en su cosmogonía, en su mitología, tenían un mito que tiene que ver con un gigante que se llamaba Anteo, que vivía donde hoy en día está Libia, en África. Y bueno, cuenta este mito que Anteo era hijo de Gea, la tierra, y de Poseidón, el dios del mar. Y que cada viajero que pasaba por su reino era desafiado a pelear, y obvio que por las características que tenía Anteo siempre ganaba. Entonces con su cabeza él hacía una especie de templo en honor a su padre, a Poseidón. Cuenta el mito que en una de las vueltas que pasa Hércules por ahí, después de Heracles, después de haber ido al jardín de las Hespérides a buscar las manzanas, Anteo, como todo viajero, lo desafía a pelear. Y bueno, y ya en esa lucha, Heracles se pone aceite, como se utilizaba en las luchas en la antigua Grecia, pero Anteo se pasa arena, agarra arena del suelo, se pasa arena, se frota bien con arena. Comienza la lucha, cada vez que Anteo parecía que iba a ser derrotado, se dejaba caer al suelo y volvía revitalizado. Heracles se da cuenta de eso, dice, che, pero cada vez que toca la tierra, se revitaliza. Y bueno, lo levanta de tal modo que sin que toque el suelo, lo aprieta, lo ahorca y lo mata. Esto es un poco una metáfora de lo importante que es nuestra madre tierra, ¿no? En el caso de Anteo, Gea, su madre, para todos nosotros. Que no tiene que ver quizás con una nacionalidad, sino que tiene que ver con el lugar donde nacimos, la familia, el barrio, nuestro espacio colectivo, ¿no?, donde fuimos adquiriendo entidad, donde nos fuimos configurando. Entonces, yo cuando trabajo mucho en consultorio con migrantes y pensando también en mi condición, trabajamos mucho sobre el mito de Anteo, ¿no?, la importancia que tiene para nosotros el espacio en donde nacimos, que puede ser sustituido en parte por el lugar donde llegamos, ¿tá?, que se puede convertir también en nuestro espacio de referencia, nuestro espacio de crecimiento, de desarrollo, de despliegue, porque encontramos nuevas oportunidades, porque creamos una familia, porque quizás
en muchos casos juramos otra constitución y otra bandera, pero nunca deja de remitirnos, de alguna manera, a ese lugar donde nacimos, ¿no? Rilke decía que la patria del hombre, la verdadera patria del hombre es la infancia, ¿no? Entonces, la importancia que tiene el lugar de donde nosotros desarrollamos nuestra niñez, que fuimos teniendo las primeras experiencias o nociones de nosotros mismos como entidades yoicas, en donde nos fuimos constituyendo como personas, ¿no? Bueno, y ese espacio de la infancia generalmente tiene que ver con un espacio físico que tiene que ver con nuestra patria. Claro, con el lugar de donde nacimos. Y desde esa importancia que le damos a ese lugar, ¿cuál podrías decir a nivel personal que fue la mayor dificultad que afrontaste o que tuviste que abordar cuando estabas recién llegado a la Argentina? Y mirá, si lo haces, es un proceso, digamos, la migración es un proceso que haces solo, lo vincular, porque a veces dejás atrás padre, madre, hermanos, amigos, conocidos, compañeros de clase, compañeros de trabajo, uno deja atrás esa dimensión vincular que trabajosamente se puede ir sustituyendo por otros vínculos, ¿no? En ese caso, la dificultad mía fue esa, ¿no? Mis amigos, mi familia, yo me fui solo de Uruguay. Y bueno, si bien geográficamente la distancia es corta, pero a veces la distancia subjetiva se hace larga también, ¿no? Y desde esa dificultad, ¿cuál fue la postura que tomaste para abordarla? ¿O qué prácticas te parece que sería loable intentar para cuando... Porque como migrante puede sonar romántico el hecho de extrañar la tierra, pero dentro de lo romántico hay algo bastante real, que capaz no es tan diferente por la distancia que vienes de Uruguay, pero tiene que haber muchas diferencias subjetivas, como bien lo dijiste. Sí, ¿De qué manera por supuesto, pudiste llenar esos espacios? Frente a todo, digamos, frente a toda migración, hay un desarraigo. Una migración puede ser un proceso forzado por las circunstancias, puede ser por cuestiones económicas, por cuestiones políticas, hasta por cuestiones religiosas, que uno tiene que dejar su tierra para, de alguna manera, preservarse y salvaguardarse en otro espacio. Pero también puede ser por deseos de progresar, de crecer, de estudiar, de ir a otro lado, a encontrar nuevas oportunidades. De una forma o la otra siempre hay una herida, digamos, una marca subjetiva que te deja, creo yo, la migración. Uno apela a veces recién al amigo asistente que me dio los micrófonos, le preguntaba, che, ¿con esto se agarra por la radio a Peñarol? Peñarol es un equipo de fútbol del cual soy hincha, ¿no? Es un equipo uruguayo. Eso, de alguna manera, me ayudó también a transitar el desarraigo, ¿no? El pensar en esos afectos que uno tiene, pero también, ya que hablamos de colectividades organizadas que son tan necesarias, aparecen en los diferentes lugares colectividades de países, de zonas. Entonces uno a veces también encuentra ahí, de alguna manera, en forma simbólica, su patria, ¿no? Capaz que va a una feria donde hay una colectividad que hacen comidas o bailan, etcétera. Uno puede encontrar ahí también algún resguardo. Con la cultura, con la gastronomía y de esa manera como que no llenas el espacio vacío, porque es importante que también permanezca un poco vacío, pero sí encontrar otros espacios. Claro, en lo que puedas conectar de otras maneras y más pero, desde acá. Sí. ¿Y cómo es el balance con el arraigo, digamos, ¿no? Para no estar siempre como atado, no al pasado, digamos, temporal, no cultural, pero ¿en qué dosis, en qué equilibrio? Sí, digamos? Bueno, depende, digamos, toda pérdida implica un duelo. Hay formas de transitar el duelo que son naturales y necesarias, y hay formas de transitar el duelo que a veces son patológicas. Si uno se queda en la angustia de haber perdido todo lo que perdió, se olvida del presente y de poder construir, digamos, en sustitución algunos elementos que hasta puedan ser superadores de lo que uno dejó atrás, ¿no? Pero bueno, yo trabajo mucho en consultorio con personas que necesariamente han emigrado por cualquiera de las causas, y también trabajamos en esto de poder ir construyendo herramientas que nos permitan edificar futuro.
no quedarnos anclados, digamos, en el pasado, porque Claro. eso me retiene, no me deja avanzar, y poder ir construyendo herramientas para edificar futuro, que tiene que ver con la condición natural del ser humano, ¿no? El ser humano siempre está abierto a el despliegue, al crecimiento, al desarrollo de sus potencialidades. Bueno, en esa línea ir. Claro. Sí, nosotros acá hemos conversado de la posición del migrante como un puente entre la cultura de donde viene y la cultura a la que llega. Pero ciertamente no solo se aplica esto al migrante, creo que todos somos ciertamente un puente entre lo que fuimos y lo que estamos construyendo de nuestro futuro. Exacto, eso es muy interesante lo que planteas, porque cuando uno piensa en la construcción de un puente, el puente es un elemento de arquitectura que se construye desde las dos orillas. Claro. Necesariamente la obra tiene que ser de un lado y del otro. Entonces, uno como migrante trae un bagaje, un conocimiento, una experiencia, pero por el otro lado también tiene que poder construirse el ser recibido, el ser aceptado, el ser acompañado, la comprensión de que uno Empatía. está perdiendo, la empatía y la aceptación positiva sin condiciones de que uno perdió algo. Y desde esa intención de construir en ambos lados para poder tener el puente, ¿cuáles serían o cuáles consideras que podrían ser buenas prácticas? Porque hablaste de algunas que pueden ser maneras patológicas de llevar el duelo. Sí. ¿Cuál sería una manera positiva o proactiva en este aspecto? Mira, yo creo que desde el punto de vista de quien recibe al migrante, creo que la aceptación positiva sin condiciones es fundamental. No estar generando ambientes donde esa persona sea juzgada por lo que sea. ¿Ya? Tiene que haber un espacio donde la empatía se ponga en juego. La empatía tiene que ver con comprender el mundo interno del otro y devolvérselo. A veces cuando uno está pasando por una situación de angustia, nos dicen, con buena intención, ¿no? Bueno, ya está, no te preocupes que a mí me fue peor, porque yo... la verdad que, entonces uno cuenta su experiencia como para, de forma, digamos, válida, ¿no? Para mitigar el dolor del otro. Pero esto de poder ser empático en el sentido de te comprendo, te acompaño, comprendo tu mundo interior, entiendo lo que te está pasando y por otro lado no te juzgo. Claro. ¿Ah? Eso es fundamental. Y después, digamos, cierta congruencia, ¿no? Entre lo que uno siente y piensa y siente. A veces el migrante, por temor o por no llegar a encajar, etcétera, deja de lado en el vínculo muchísimas cosas que tienen que ver con lo que siente, con lo que le está pasando, con lo que le gusta. Porque a veces, viste, uno hasta esconde... Bajando abajo de la alfombra Si cosas. uno se sublima un poco. Exacto, exacto. A veces por temor, a veces porque, digamos, el miedo no es sonso, ¿no? Si uno muestra su condición de migrante, muchas veces es señalado o perseguido, etc. Entonces uno trata de mimetizarse con el coso y pasar desapercibido. Pero creo que también el migrante desde sí tiene que habilitar la congruencia, ¿no? De ser el mismo en función de una historia que trae, que lo enorgullece, por esto, ¿no? De que nació ahí, pero también en esta nueva construcción de sentido a su vida, que va a tener que hacer con otros que no tienen la misma experiencia que él. Buenísimo. Bueno, desde lo personal, bastante agradecido con tu visita hoy. Bueno, gracias a ustedes. Deja mucho en qué reflexionar todos estos temas que venimos conversando. Cerrando, como consejo bastante breve y resumido hacia una persona que está recién llegando a Argentina, ¿tendrías algún consejo rápido que puedas brindar? Sí, que no se aísle, porque como está de moda, digamos, a partir del Eternauta, nadie se salva solo, que no se aísle, que no pierda el sentido de comunidad, que construya comunidad, que todos estamos en la misma, todos somos migrantes en algún lado, algunos han perdido el trabajo, se han tenido que ir a otros, todos tenemos esta experiencia y todos estamos atravesando duelos, pero también todos tenemos como seres humanos internamente la vocación de crecimiento, de despliegue, de desarrollo, que no se aísle. Bueno, querido Julio, gracias por tu tiempo, por tu mañana de hoy y bueno, este material sigue viralizándose, así que vamos a llegar mañana, pasado y los días subsiguientes, así que bueno,
Querido Belio, gracias de nuevamente. Y bueno, vamos a seguir con la programación de Buenos Aires en Red. No olviden apoyarnos con sus cafecitos, suscribirse a las redes de WhatsApp, Instagram y YouTube. Y bueno, continuamos nuevamente con Buenos Aires en Red.